Muy buenos días, querido estudiante de sexto básico. A continuación le presento la cápsula de fracciones. Les habla la tía Joana y el objetivo de esta cápsula es demostrar que comprenden las fracciones propias e impropias o igual a la unidad, representando, clasificando y comparando entre sí. A continuación observa el siguiente video que te he preparado. Hola chicos, bienvenidos a la clase de ISA. A continuación hablaremos sobre fracciones propias e impropias. Las fracciones están formadas por un numerador y un denominador. El denominador indica en cuántas partes voy a dividir la unidad y el numerador las partes que voy a tomar de él. En una fracción propia, el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, 3/5 es una fracción propia. Vamos a graficar la fracción propia 3/5. Para ello, dividimos una figura geométrica en 5 partes iguales, porque así lo indica el denominador. Y en ella vamos a señalar, marcar, rayar o colorear 3 partes, porque así lo indica el numerador. Entonces hemos representado la fracción 3/5. Ahora realicemos el proceso contrario. Si tenemos esta representación gráfica, ¿cuál será la fracción? Para conocer cuál será la fracción, contamos la cantidad de partes en la que está dividida la unidad. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este número será nuestro denominador. Ahora contamos las partes que están marcadas. Serían entonces 1, 2, 3, 4, 5, lo que representa el numerador. Entonces, esta es la representación gráfica de 5/9. Observemos que en la fracción obtenida, el numerador es menor que el denominador, por lo que es una fracción propia. Ahora hablemos sobre la fracción impropia. La fracción impropia tiene el numerador mayor que el denominador. Por ejemplo, 5/3. Vamos a graficar la fracción impropia 5/3. Podemos ver que para representar gráficamente la fracción debemos dividir la unidad en 3 partes iguales y tomar 5 de estas partes. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Pues muy sencillo. Dibujamos varias figuras geométricas y las dividimos según indique el denominador. En este caso, la dividimos en 3. Luego, señalamos las partes que nos indica el numerador, por lo que procedemos a señalar 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta es la representación gráfica de 5/3. Chicos, hasta aquí nuestra clase de hoy. Recuerden que conocer matemática es conocer el mundo. Hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado del video que se extrajo de YouTube. ¿Ya? Ahora vamos a aclarar los conceptos que se señalaban en el video. Y vamos a recordar algunos conceptos básicos acerca de las fracciones. Los términos de una fracción son numerador y denominador. El denominador indica el número de partes iguales en que se va a dividir la unidad. Aquí tenemos el denominador 6. Y el numerador indica el número de partes que se toman de esa unidad. En este caso, una. Voy a tomar una de 6. Aquí está representado en color naranjo el 1, ¿cierto? Y la totalidad que fue sin tomar. ¿Ya? Por lo tanto, esta fracción se llama un sexto. Vamos a ver las fracciones propias, aclarar conceptos que estaban en el video. ¿Qué es una fracción propia? Una fracción propia es una fracción donde el numerador, que es el número de arriba, ¿cierto?, es menor que el denominador, que es el número que está debajo. Ejemplo,
Aquí tenemos 3/4. Así se llama esta fracción. Esta fracción se dividió en 4 partes iguales, de las cuales se tomaron 3. Es propia porque el numerador es menor que el denominador. Aquí tenemos otros ejemplos. 3/5, 7/10, 11/13. En estos casos, si tú te puedes dar cuenta, el numerador es menor que el denominador. Aquí tenemos otros ejemplos. 1/2, 2/4, 4/8. El numerador sigue siendo menor que el denominador. Aquí tenemos otros ejemplos. 1/4, 5/6, también son fracciones propias. Esta fracción, por ejemplo, está dividida en 3, de las cuales tomé una, 1/3. Cuento las partes en las que se dividió la fracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Y de las 8 tomé 7. Entonces la fracción se llama 7/8. Esta fracción se dividió en 2 partes iguales, de las cuales tomé una, 1/2. En esta fracción, 1, 2, 3, 4, se dividió en 4 partes iguales, de las cuales tomé una. Esta fracción se dividió en 1, 2, 3, 4, en 5 partes iguales, de las cuales tomé 4. Si te puedes dar cuenta, todas estas fracciones son propias. Son fracciones propias porque el numerador es menor que el denominador. Ahora veamos las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador y su valor siempre va a ser más que la unidad. Voy a ocupar más de un entero, ¿ya? Si te puedes dar cuenta en este caso, 4/3, se llama esta fracción, el numerador es mayor que el denominador. Aquí tenemos otros ejemplos. 5/3, 11/7, 19/13. El numerador es mayor que el denominador y equivalen a más de un entero. Aquí tenemos otros ejemplos. 11/8, 9/4, 10/6. Para graficar estas fracciones necesitamos más de una figura, como decía el video, ¿ya? Porque, mire, tomemos este caso, 11/8. Tengo que dividir mi entero en 8 partes iguales, pero tengo que tomar 11, por lo tanto aquí no me alcanzan 11. Tengo que dibujar una figura igual, dividida en 8 partes iguales, y completo las 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo tanto, por eso se dice que representa más que un entero, ¿ya? Aquí el mismo caso, para representar la fracción 9/4, el entero tuve que dividirlo en 4 partes, pero tengo que tomar 9. No me alcanza, ¿cierto? Entonces, tengo que tomar 4, 1, 2, 3, 4. Enseguida, de la siguiente figura, que también la dividí en 4, tomo 4 más, 5, 6, 7, 8, y aún así me sigue faltando 1. Por lo tanto, dibujo otra figura más dividida en 4 partes iguales, porque el denominador me indica la cantidad de partes que se divide, y tomo una. Y ahí tengo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a ver un tercer tipo de fracciones que no estaba mencionado en el video, que son las fracciones igual a la unidad, en la que el numerador es igual al denominador. Y si yo divido, porque una fracción, recuerda, es una división, si yo divido 6 en 6 partes, el resultado es 1. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 6? Una vez, ¿cierto? Entonces, en las fracciones igual a la unidad, yo divido en 6 partes mi entero y tomo las 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, es toda la fracción completa. Aquí tenemos otro ejemplo. 8/8, de las cuales yo dividí en 8 partes iguales y tomé las 8 completas. Este tipo de fracción se llama igual a la unidad. ¿Cómo utilizamos las fracciones propias e impropias igual a la unidad en la resolución de problemas?
Yo te voy a dar unos ejemplos. En esta ocasión no vamos a hacer actividades con resolución de problemas, pero quiero clarificar cómo las ocupamos en situaciones de la vida cotidiana. Dice que Raúl compró una barra de chocolate y la dividió en 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para compartir con sus amigos. Solo se comieron 5 pedazos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos pedazos de chocolate quedaron? 1, ¿cierto? ¿Cómo yo escribo esta fracción? Esta fracción correspondería a 5 sextos. Y es una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador. Veamos el siguiente ejemplo. 6 amigos compraron una barra de chocolate. La dividieron en partes iguales y cada uno comió un pedazo. ¿Quedó chocolate? Si la dividieron en 6 partes, porque eran 6 amigos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se comieron cada uno un pedazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quedó chocolate? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la barra fue dividida en 6 y tomaron las 6 partes. Esta fracción es igual a la unidad, porque el numerador es igual al denominador y equivale a 1, porque si yo divido 6 en 6 es 1, un entero. Veamos el último ejemplo. A un cumpleaños asisten 6 personas. Si una pizza se divide en 4 partes iguales, ¿cuántas pizzas se necesita para atender a los invitados? Ya invité a 6 personas, pero la pizza está dividida en 4. Entonces, mi denominador es 4, porque fue dividida en 4 partes iguales. Pero asistieron 6 personas. 1, 2, 3, 4. Me faltan 2 personas, ¿cierto? O sea, 2 pedazos también. Por lo tanto, dibujo una figura semejante y la divido en 4 partes iguales, tal como la primera pizza, y tomo las otras 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este es una fracción impropia. ¿Por qué es una fracción impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador y equivale a más de un entero. Aquí tengo un entero y tuve que ocupar otra parte más de otro entero. Equivale a más de un entero. ¿Qué actividad vas a desarrollar en tu cuaderno? Esta tabla, ¿ya? Vas a completar la siguiente tabla identificando y representando fracciones propias, impropias o igual a la unidad, ¿ya? Aquí tú escribes el nombre con palabras. Vamos a hacer el primer ejercicio. Esta fracción, ¿cómo se lee? 2 cuartos. El numerador es 2. El denominador es 4. Tengo que ver si es una fracción propia, impropia o igual a la unidad. Si el numerador es menor que el denominador, como en este caso, corresponde a una fracción propia. ¿Y cómo se representa? Como es una fracción propia, solamente voy a ocupar un entero. Dibujo mi barra de chocolate, la divido en 4 partes iguales, como me indica el denominador, y tomo solamente 2. 2 de 4. Ahí te dejo 4 ejercicios más para que los puedas resolver en tu cuaderno. Y recuerda que de esta cápsula tienes que escribir todos los conceptos que son importantes. Como fracción propia, que es una fracción impropia y que es una fracción igual a la unidad. Y posteriormente, en el mismo cuaderno, desarrollas los ejercicios. Nos vemos en una próxima cápsula. Gracias por tu atención y ante cualquier duda puedes comunicarme a mi número de teléfono celular. Un abrazo enorme y que tengas un lindo día.